Miren, esta pregunta dice, pregunta acerca del sembrador. Y yo tengo temor donde dice que viene el enemigo y se la lleva, pues como a mí no se me queda, por lo cual me da pendiente. Ándale. Y la otra es otra pregunta. ¿De quién se refiere Jesús? De la fe cuando llega el hombre diciendo que no lo pudieron liberar. Ah, sí, son dos preguntas. Ok. Bueno, pues ya la leímos. Sí, está muy fácil para mí. Ajá, sí. Sí, está tan fácil que se la vamos a dejar al pastor. Yo contesto las difíciles ahorita. Mira, Paz, dice, pregunta acerca del sembrador. Y yo tengo temor donde dice que viene el enemigo y se la lleva, pues como a mí no se me queda, por lo cual me da pendiente. O sea, mira, la hermana dice que la palabra no se le queda y que le da pendiente porque en la parábola del sembrador dice que cuando viene el sembrador y pone la semilla y que luego viene, así dice que el enemigo viene, ¿cómo dice la parábola? A ver, búsquenla, ¿cómo dice exactamente el verso? Que dice que viene y se la lleva. Sí. No, hermano, no tiene que ver con mala memoria, definitivamente no tiene que ver con mala memoria, con mente de teflón, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un acto de voluntad espiritual, que una persona que no recibe la palabra voluntariamente, no quiere entenderla, no quiere aceptarla, pues el enemigo, el diablo, el mal, el mundo, la irresponsabilidad, la superficialidad, le quita la palabra, pero no tiene que ver con mala memoria. Si no, imagínense qué pasaría por ejemplo, con las personas discapacitadas mentalmente, o sea, estarían condenadas ya para siempre porque les falla pues algo en el cerebro y no tienen capacidad de aprendizaje. Hay personas, ¿verdad?, que no tienen memoria, de hecho. Hay personas, han oído de eso, de personas que por un golpe o una enfermedad tienen memoria antigua, se acuerdan de antes, pero no se acuerdan de lo de hace 10 minutos. Hay personas que tienen memoria de corto plazo, cada hora se les olvida todo otra vez. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Están condenados para siempre? No, no es eso. Entonces, eso de que quita la palabra no tiene que ver con mala memoria. Si usted tiene una mala memoria, su edad o lo que sea, o las luchas que ha vivido, no sé qué, y oye un sermón y para la tarde ya no se acuerda de él, no se preocupe. No tiene que ver con eso. Si usted aceptó la palabra de Dios, le entregó su vida a Jesucristo, usted es salva y el diablo no le ha quitado nada. ¿De acuerdo? Ese es el asunto. ¿Es la única? Y yo tengo en mi teléfono muchas otras, ¿verdad? ¿Aquí hay otra? Pues léanoslas usted, preciosa decán, que sea la vía decán que nos lea las preguntas. Dice, ¿y a quién se refiere Jesús? A ver, así lo voy a leer como dice, pero ahorita lo entendemos. ¿A quién se refiere Jesús de la fe cuando llega el hombre diciendo que no lo pudieron liberar? ¿De qué me hablan? ¿No está el texto ni nada de eso? Los discípulos que no echaron fuera el demonio, ¿será eso? ¿Será eso? ¿Qué? Del hombre que no pudieron librar, ¿a qué se refiere Jesús de la fe cuando llega el hombre? Bueno, el texto dice que ese género de males solamente con oración ya hay uno, ¿verdad? ¿Me buscas el correo de la hermana? Usted me mandó las preguntas, ¿verdad? Entonces, para encontrar el WhatsApp, ese género de males solo con oración de ayuno. Miren, debo explicarles algo que tiene que ver. ¿Cuántas van al camino de Emaús? Bueno, me van a entender mejor que todos los demás. Hay un asunto muy delicado con el asunto de la interpretación de la Biblia. Número uno, la Biblia fue escrita en otro idioma, no solo en otro idioma, en otra cultura. En otra cultura, le voy a poner un ejemplo para que entendamos eso. Por ejemplo, cuando dice que estaba en Capernaum y que trajeron un paralítico y que no lo pudieron meter por la puerta, entonces hicieron un agujero en el techo. Ese texto, por ejemplo, sé que es fácil de entenderlo, porque usted dice, caray, hicieron un boquete en la losa. Bueno, tenemos que ir a la cultura de aquella época. ¿Eran las casas de losa? No. ¿Eran de madera y palma? Bueno, entonces entendemos mejor. Bueno, así es todo lo demás. Así es también los asuntos matrimoniales, o los asuntos padres e hijos, los asuntos de la comida, incluso los asuntos
de lenguaje, los asuntos de palabras, sí, gracias, los asuntos de comunicación. Y este texto es un de esos peligrosos, porque si no tomamos en cuenta estas cosas que le estoy diciendo, lo podemos tomar muy místicamente. Entonces, para echar fuera demonios hay que pasarse un día entero en ayuno, hay que pasarse orando toda la noche. Si no vas a una velada de oración, no puedes echar fuera demonios y cosas así. Podemos hablar de eso. Acuérdense lo que hemos enseñado aquí, que es el ayuno. Muchas personas piensan que el ayuno es mal pasarse, es dejar de comer, se van a trabajar, andan allá mal pasándose, derramándose la bilis y con úlceras y gastritis, y creen que es ayuno. O sea, es como los que se ponen nopales en la espalda y se van hasta la villa. Es lo mismo, es maltratarte el cuerpo para que Dios tenga que contestarte. Eso es absurdo, es hasta blasfemo. O sea, Dios no es un tránsito al que puedas sobornar con tu dolor, y menos con tu dolor. O sea, te infringes un dolor para que Él te conteste, y entonces su dolor en la cruz, ¿qué? Si para eso sufrió en la cruz, para que yo no tenga dolor. Entonces, no, el ayuno, número uno, no es dejar de comer para convencer a Dios de algo. Entonces, cuando dice hay oración de ayuno, está hablando de esa intimidad con Dios, de ese permanecer en Dios de manera muy, muy, muy intensa. Porque acuérdense que el ayuno no es dejar de comer, es orar con tal intensidad que algunas necesidades de la vida se te olvidan o no se te olvidan, pero no las tomas en cuenta porque estás ocupado orando. Porque se puede ayunar no solo de comer, se puede ayunar de ver la tele, se puede ayunar de ir al trabajo, se puede ayunar de ir al Buen Fin, a las tiendas. Por cierto, hay hermanas que andan a andar allá, ¿verdad? Porque las extrañamos aquí. Se puede ayunar de si eres casado o casada, de tener relaciones sexuales. Se puede ayunar de lo que sea, de ir de vacaciones. Te dan un día libre y en lugar de irte de vacaciones, porque es un puente gigantesco de aquí al lunes, es casi así como el puente de Coatzacoalcos, a no sé dónde, es el puente más largo de México, me parece. Es un puente muy largo y tú decides, no, pues no me voy de vacaciones. Me quedo en mi casa y voy a orar más que nunca, voy a dedicar más horas a orar, voy a ir al templo y eso es ayuno también. Entonces, lo que habla aquí es eso, no cualquiera, un cristiano mediocre, un cristiano a medias, un cristiano que anda con un pie en el mundo, pues no puede. ¿Cómo va si son amigos de él los que están adentro del hombre? Alguna vez que yo tuve que tratar con una persona endemoniada, pues volvía a estar endemoniada la señora. Orábamos y aparentemente se iba el demonio y estaba consciente ella y decía que aceptaba a Cristo, decía por lo menos, y unos días después me volvían a llamar, en la noche siempre era, no sé por qué, y ahí iba yo a orar por la familia, se apellidaban Gutiérrez, por cierto, como yo, y vivían frente al templo. Y una de las veces, cuando yo no hablo con los demonios como hacen muchos carismáticos, que les preguntan que quién eres, cómo te llamas y no sé qué, y algunos hasta les dicen maldiciones y groserías, ¿de veras? Algunos le dicen groserías al demonio, imagínense. Como si fuera que yo no hago eso, yo hablo con mi Señor. No, porque la primera vez que alguien habló con el diablo, caímos toda la raza humana, ¿no? Estoy hablando de nuestra abuela o tatarabuela Eva. Entonces, ¿para qué hablamos con ellos? Yo mejor hablo con el Señor. Pero en esas cosas, el demonio sí nos decía cosas. Y una de las cosas que dijo fue esta. Dijo, no me voy a ir si aquí todos me invocan, si aquí todos me quieren. Y se refería a toda la familia. Y sí, en la familia había una persona, un hombre, eran mucha familia, ¿te acuerdas? Eran muy grande familia. Había dos muchachas que todos pensábamos ahí en el barrio que se dedicaban a la prostitución. Había uno de los hermanos varones que era afeminado, yo pienso que era homosexual, no solo afeminado, y había uno de ellos que él confesaba que era bisexual. Entonces era un relajo ahí y el papá no creía en nosotros, le hablábamos de Cristo y él no aceptaba eso, él seguía. Entraba usted en la casa y una Virgen de Guadalupe así de este tamaño, pero acá otros símbolos de otras religiones. O sea, y decía el demonio, y con razón decía, ¿cómo voy a ir si aquí me invocan todo el tiempo? Si todos son míos. Entonces yo hablaba con ellos y les decía eso, les decía, pues es que ¿cómo quieren ustedes? Necesitan todos renunciar al demonio, todos juntos renunciar. Entonces, este asunto que tiene que ver con la posesión demoníaca, sí, un cristiano chafa, un cristiano mediocre, pues no puede hacer nada al respecto porque no está en la condición espiritual. Él hasta en peligro está también, ¿verdad? No que se le meta el demonio, nada de eso, porque en un cristiano verdadero eso no pasará jamás.
aunque los neocarismáticos algunos digan que sí pasa y piensan que hay demonios en los cristianos y no sé qué, eso es mentira. El diablo sí puede influir la vida de los cristianos en el sentido de hacernos caer, tentaciones y demás, pero posesión demoníaca no puede ser. Si usted ha entregado su vida a Jesucristo, jamás podrá usted tener esa experiencia porque usted le pertenece a Jesús. ¿Y usted cree que Jesús va a andar dejando su casa sino para que cualquiera la habite? No, pues Él la defiende. Entonces, si Cristo vive en nosotros, eso no es posible. Aquí es el asunto de un inconverso que está poseído porque seguramente practicó algunas artes espirituales, de espiritismo, lo que sea, y llegó a estar poseído, y unos cristianos mediocres pues no pudieron hacer nada al respecto, no tenían fe, a lo mejor ni siquiera creían que el milagro podía suceder, y Jesús habla de eso y explica en términos judíos, en términos del lenguaje de aquella época, lo traducimos. ¿Y qué fue lo que quiso decir? Pues ese tipo de luchas espirituales debes estar muy fuerte, debes tener una comunión muy íntima con el Señor, y si no, no te metas en eso. Eso es lo que quiso decir aquí. ¿Sí? No sé si está presente que hizo la pregunta, pero aquí hay otras. ¿Las puedo ir leyendo, las que me mandaron ustedes? Pregúntenle al Paz. ¿Los mesiánicos de Tehuacán, Puebla, son una secta? Fíjese que qué buena pregunta, porque ¿qué es una secta y qué es una denominación? Primero había que explicar para ponernos de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué es una secta y qué es una denominación? Denominación se llama a los grupos de cristianos. De hecho, denominación nomás quiere decir eso, de nombre. ¿Cuál es tu nombre? Todos ustedes y yo tenemos una denominación. Yo soy Gilberto y usted es Elvia, Guadalupe, y Layani, lo que sea quien. Denominación es cómo se nos denomina. Entonces, denominación en realidad aplicado a los cristianos, porque se puede aplicar a cualquier cosa. Denominación aplicada a los cristianos significa pues un grupo de iglesias cristianas que tienen ciertas características similares y que se unen, lo que sea, y a ellos se les denomina pentecostales, presbiterianos, metodistas, adventistas del séptimo día. Eso es bueno, eso es como secta, ¿verdad? Iglesia Santa Pentecostés, Iglesia Isimar, ¿cómo? Isiar o Isimar, Iglesia Cristiana Internacional. Bautistas somos una denominación. Pero ustedes y yo sabemos que los hermanos que han recibido a Cristo y son metodistas, pues son hermanos. Es más, a nuestra iglesia vienen hermanos metodistas, presbiterianos. Algunos solo vienen de vez en cuando, algunos vienen cada domingo, aunque no se han bautizado como Dios manda, en el sentido estricto de la palabra, como Dios manda, no se han bautizado. Pero vienen y no decimos que no son hermanos, porque son, es metodista, no, no es cristiano. No, somos cristianos. Secta sería un grupo, cualquier grupo, que opina que todos los demás no son cristianos, que opina que ellos tienen la única verdad, que solo en ellos está la verdad. Las sectas más claramente sectas pues son testigos de Jehová, mormones, me parece a mí que también los aronitas o los de la luz del mundo, esos también, y pienso que algunos grupos sabatistas caen en ese lugar, aunque conozco sabatistas que me parece que son hermanos nuestros, son hermanos míos, solo que son legalistas porque si guardan el sábado, dicen que guardar el sábado no salva, pero que no guardarlo sí condena. Explíqueme esa. Pues para mí que es lo mismo, ¿verdad? Pero entonces ellos, me parece que algunos son hermanos, son creyentes, pero creo que algunos de ellos sí caen en un nivel de secta. Por ejemplo, los apostólicos de la fe en Cristo Jesús, también hay diferentes, porque en todas las denominaciones hay ¿cómo se dice? Hay de chile, de arroz y de rajas, ¿verdad? Y de dulce. O sea, hay bautistas de una manera y bautistas de otra. Nosotros, por ejemplo, somos unos bautistas raros. ¿Sí sabe usted eso? Porque los bautistas tradicionales nos critican y dicen que nosotros no somos bautistas. Dicen que yo no soy bautista por la forma como predico y porque aquí sí aplaudimos y porque aquí la reunión de mujeres no se llama femenil, bautista y misionera algo, porque en todas las iglesias bautistas las femeniles se llaman Unión Femenil, Bautista y Misionera algo, alguna otra cosa, algún nombre. Y como aquí ninguna se llama así, había una que se llamaba, pero ya le cambiaron el nombre. Entonces dicen que no somos bautistas por eso. Entonces hay diferentes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los apostólicos, ellos creen que el bautismo sí salva. Y creen que el único bautismo es el bautismo en el nombre de Jesús. O sea que el pastor debe decir, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Que el bautismo trinitario, yo te doy el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como dice la Gran Comisión, ese no vale. Y que solo son salvos los que fueron bautizados en nombre de Jesús. Si usted se va a una iglesia de esas, la quiere bautizar otra vez para bautizar en nombre de Jesús, porque si no se bautizan en nombre de Jesús, usted no es salva. Ahora, todas aquí, ¿cuántas están bautizadas aquí? ¿Cuántas fueron bautizadas en Orer? Bueno, ¿cuántas las bauticé yo de las aquí presentes?
Bueno, todos ustedes fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Y usted dice, no, pastor, usted dijo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, eso dije, pero fue bautizado en el nombre de Jesús porque lo hice en el nombre de Jesús. Pero ellos no entienden ese texto. Creen que ahí donde dice bautizan en el nombre de Jesús significa la fórmula, que no pueden decir el nombre del Padre. Pero la Gran Comisión dice clarísimo que bauticemos con qué fórmula, y ahí sí nos dice fórmula, nombre del Padre. Pero bueno, ellos son una secta, me parece. Y así hay grupos que son medio una secta. Bueno, los mesiánicos, pienso que en términos sí, llanos, que no son una secta, son unos hermanos que enfatizan la cultura judía. Ellos ahí, bueno, primero quiero decir, creo que no son una secta, pero algunos de ellos ya parecen secta. Son tan enfáticos en sus ondas y condenan tanto a los que no tenemos sus ondas que están llegando al grado de una secta. De hecho, aquí entre nos hay bautistas que yo conozco que parecen secta también. Por ejemplo, recientemente mi esposa y yo fuimos no voy a decir datos porque esto sale por internet y no quiero ofender a nadie, pero fuimos a una actividad en cierta ciudad de nuestro país, a una cierta congregación, a donde en esa ciudad está un amigo mío, muy querido amigo mío, también de ustedes, lo conocen ustedes. Pues no digo datos insisto, para no ofender a nadie. Y yo lo buscaba porque supone que va a ir, somos amigos. Si no venía a la actividad, mínimo a verme, decía yo, ¿verdad? O yo también a verlo a él. De hecho, le decía yo a su hermano, oye, ¿dónde está mi amigo, tu hermano? Pues le dije que viniera, no sé qué, después entendí. No solamente es de la ciudad, fue invitado a participar, pero en esa iglesia tiene una lista negra de personas que no pueden entrar a la iglesia. Y una de las que no puede entrar a la iglesia es él, mi amigo. Entonces lo invitaron para dar una conferencia ahí, para dirigir una alabanza o algo así, para cantar. Y resulta que, porque los organizadores de la actividad no son de esa iglesia, son de otra, pero pidieron ese templo para hacer ahí la actividad. Y resulta que mi amigo no podía entrar. Lo desinvitaron, lo invitaron y luego los de la iglesia que pusieron el templo y eso, dijeron, no, él no puede entrar aquí. ¿Cómo es posible? O sea, eso es secta. Eso es una secta. Que nomás nosotros somos los únicos salvos, santos. Entonces, los mesiánicos, ¿qué creen? Los mesiánicos originales, la palabra mesiánico debería ser originalmente para referirse a los judíos de raza, así como yo soy de Mexicalpan de las Tunas, o sea, mexicano, los judíos de razas de sangre judía, ellos, pues, como cultura, como religión, no creen en Cristo. Ellos piensan que Cristo no fue el Mesías, que fue un falso Mesías. Ellos piensan que el Mesías va a venir un día. Todos lo están esperando. Nosotros creemos que ya vino. Bueno, pero algunos judíos se convierten. A esos tradicionalmente se les ha llamado judío mesiánico, que quiere decir judío que ya encontró al Mesías. Porque el Mesías ya vino, es Jesús. Entonces el judío se hizo mesiánico. De ahí viene originalmente el término. Pero como la cultura judía, no sé, impresiona mucho, ¿no? ¿A poco no se apantalla uno a la congregación cuando uno dice Shalom, hermanos? Y que Jehová Rafa y Jehová Jireh, porque el Señor es Adonai, y los apantallo, ¿no? Haciéndoles creer que sé mucho de hebreo y no sé qué. Si quieren hasta les canto el Salmo 23 porque me los he cantado en hebreo, pero ¿quieren que se los cante? Pues no se los voy a cantar otro día. Pero hay como que apantalla mucho eso y hay quienes piensan, fíjese qué absurdo. La Biblia dice que nuestro, no sé cómo decir, para no decir orgullo, pero que nuestro fundamento no es la raza. Pablo dice que eso de ser de raza, dice, yo soy más judío que cualquiera, ¿se acuerdan? Él decía, yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña, y además fui educado por Gamaliel. ¿Se acuerdan que de él habla todo eso? Y dice, todo eso es nada, basura. Yo creo en Cristo y eso es lo que sé. Pues eso es lo que me repatea de los mesiánicos de ahora, que no son los judíos. No. Si un judío se convierte a Cristo, él es un judío mesiánico, porque siendo judío de raza, siendo que sus familiares no son cristianos, piensan que el que murió en la cruz no era Cristo, no era el Mesías, perdón, es que Cristo, Mesías y ungido son la misma palabra en hebreo, en griego y en español, pero piensan que no, pero él sí cree en Cristo, entonces él es un judío mesiánico porque aceptó a Cristo. Pero como impresiona mucho eso, hay personas que van al revés de Pablo.
Pablo dice, todo eso yo no lo valoro. Yo valoro que creo en Cristo. Eso es lo que me hace hijo de Abraham, que creo en Cristo, no mi raza ni mi ascendencia. Pero hay unos que van al revés que Pablo. Les importa muchísimo la ascendencia. Ahí andan buscando entre sus familiares, en sus apellidos, para encontrar que tienen alguito de judío, de raza. Una persona que venía a nuestra iglesia hace años, era miembro de nuestra iglesia, pero después se fundó una iglesia, no sé qué, y quería convencerme de que yo me hiciera mesiánico. Y me vino con la cantaleta de que había investigado y que en un último barco que llegó de España con judíos venía una familia Gutiérrez, y que seguramente yo dije, hermano, eso es ridículo. Por favor, no me siga hablando porque me ofende. Me importa un reverendo cacahuate. Yo tengo raza negra porque mi madre tenía algún tinte de raza africana. Soy tarahumara, si usted quiere, o algo de allá, Tima, Guarujiro, Tepehuán, de mi rancho, de mi tierra. Lástima también tenga algo de español, porque hay gente que se enorgullece mucho de eso. Yo al revés, me enorgullezco más de la de acá, de mi raza. Y yo soy una revoltura bárbara y no me interesa. Soy judío, espiritualmente hablando, soy descendiente de Abraham directo, porque he creído, y la Biblia dice que eso me hace pueblo de Dios. Incluso dice la Biblia que los descendientes de Abraham, los de raza de Abraham, que no creyeron, fueron cortados. ¿Han leído ustedes eso en Romanos? Que fueron cortados, y que nosotros, me gusta la versión antigua, acibuches, o sea, olivo silvestre, pero es que en mi rancho sí se usa la palabra acibuches. Allá en mi tierra sí se usa eso para referirse a un arbusto corriente. Dice, la versión antigua dice que siendo acibuches o siendo olivo silvestre, fuimos injertados en la planta principal y ahora somos olivo. Y dije, ¿qué me anda hablando usted eso? Y en todos los mesiánicos les encanta ese asunto de andar buscando. Se ponen gorrita como judíos. No son judíos. Deberían traer tejana acá mexicano o de ese tipo y traen acá su cosita así de... Ni son judíos. Y no dicen Jesús, Yoshua. ¿Han visto ustedes? Jamás dicen Jesús. Y si usted dice Jesús, ese no es el nombre del Señor. Su nombre es Yoshua. Y les encanta, y sus iglesias tienen el candelabro ese. Que un judío haga eso está en lo correcto, es su cultura. Que un judío de raza, que un judío de Israel o de cualquier parte del mundo, porque los judíos fueron esparcidos por donde quiera, y que un judío se convierta a Cristo y que él haga todo eso y que celebre la Pascua, está en lo correcto, es su cultura nacional, es su cultura. Él hace eso porque a él Dios le habló a través de eso, a toda su familia, pero los antepasados no entendieron eso. Celebraban la Pascua sin Cordero verdadero, celebraban todas las fiestas judías sin el verdadero Cristo porque no creían en él. Pero ese judío de repente, ese joven o ese adulto que sea, de repente se encuentra con Cristo, él debe seguir celebrando sus fiestas judías porque es su cultura, y es en todas las fiestas judías hablan de Cristo. Entonces él debe seguir celebrando. Pero yo no celebro la Pascua porque yo no soy judío. A mí el Señor no me habló a través de la Pascua judía. A mí el Señor no me habló a través del candelabro ese. No, a mí me habló de otra manera porque yo nací en México. A mí me habló a través de un cristiano que me habló del Evangelio de Cristo, y lo que celebro es la Santa Cena y el bautismo. Pero este grupo de mesiánicos les encanta eso. Por eso digo que son al revés que Pablo. Pablo rechazaba todo eso y ya sé que no lo valoraba. Estos lo valoran tanto que quieren seguirlo. Y allá andan celebrando las fiestas judías, vistiéndose como judíos, hablando idioma hebreo como si fuera el idioma sacro o santo. No, el idioma sacro, santo es el español. ¿En qué idioma habla usted cuando ora? En español, y Dios le entiende. Entonces, y un gringo dice, no, es el inglés. Tiene razón, porque a él entiende Dios en inglés. Faltaba más. El idioma sacro, ¿cuál es? El mío, el que yo le hablo a Dios y me entiende, y ni modo que Dios no entienda. Dice, no, háblame en hebreo, no te entiendo nada. Si no me hablas en hebreo, no te voy a escuchar la oración. Qué absurdo. No son una secta en el sentido literal, pero me parece que algunos de ellos están cayendo en actitudes sectarias, en actitudes así como que te ven a ti como feo, como te ven inferior porque tú no le echas crema a eso, no cantas música judía, no celebras la Pascua, no celebras la fiesta de los tabernáculos y no sé qué como ellos. Pues claro que no la celebro, por supuesto que no la celebro, no soy judío. A ellos les habló Dios a través de eso, que lo sigan celebrando. Lo triste de ellos es que muchos de ellos siguen celebrando eso sin Cristo.
Lo celebran pero no conocen a Cristo. Lo celebran como una tradición sin Cristo. Y eso no los hace cristianos. Entonces pienso que los mesiánicos por ahí andan. Elena Solís Hernández, ¿qué quiere Dios de mí? Ahí sí no sé. ¿Cuál es mi misión? Me siento desorientada. Ya me refugio en Dios y mis padres. Estoy en el nido vacío. Felicidades. De mi hijo, ¿qué hacer? No lo entendí los últimos. A ver, hermana, ya ni usted que es la decán. Ven a ver si puedes leer esto. ¿Dónde dice estoy en nido vacío? ¿Y qué más dice? Sí, a mí se me hace. Ahí le dejamos. Sí, amén. Oraremos, hermana. Pienso que no es una pregunta de aquí, del Pregunta del Paz. Más bien usted necesita una cita pastoral. Y le aconsejo que haga una cita a la iglesia. Está en una tristeza o en dolor o algo así. Más que pregunta teológica o bíblica o de comportamiento, más bien me está compartiendo una necesidad. Se siente sola, triste o alguna cosa así. No le entiendo más porque las razones, pero oiga, con Cristo no hay soledad. Con Cristo usted, yo le aconsejo ahorita, si está aquí con Cristo, usted debe sentirse acompañada, la acompaña lo más valioso, lo más importante. Me parece que en ocasiones nos sentimos así porque ponemos demasiado valor a algunas relaciones y las ponemos por encima de Cristo mismo, ¿verdad? Por encima de Cristo mismo. Entonces, más bien usted necesita una consejería y pues yo le aconsejo que vaya a la oficina y pida una cita con alguien. Otra pregunta. El pastor en el devocional de hoy habló de personas, quién sabe cuál será, estigmatizadas. Ya sé. Quisiera preguntar de eso y si es bíblico. No, por supuesto que no es bíblico. Es un fenómeno que los médicos, los psiquiatras tratan de estudiar. ¿Qué es una persona estigmatizada? Una persona que por alguna razón, que algunos dicen que sí saben la razón y otros dicen que no, pues sangra. Algunos sangran de las sienes, así le sale sangre. Algunos sangran de las manos y de los pies. Hay uno muy famoso, hace unos años todavía andaba por ahí en el mundo haciendo campañas y no sé qué, era un joven italiano. Hay personas que dicen que esas personas estigmatizadas son engañadores y que ellos mismos se hacen las heridas. Y había uno hace muchos años del siglo pasado, cuando yo era ni cristiano era todavía. Ahorita me acuerdo, Mario era un niño que en Estados Unidos, era muy famoso en Estados Unidos hacer campañas evangelísticas en carpas. Había evangelistas itinerantes que iban por todas partes de la República Norteamericana, y ponían una carpa en algún lugar, e invitaban a la gente y predicaban y esas cosas. Y Mario era un niño que pues predicaba, como un niñito que anda por ahí en YouTube también, que es yo ya es joven ahorita, pero pequeñito y predica mejor que algunos adultos. Evidentemente, no sé, le enseñan cosas o le hacen que se aprenda, y no sé, y es muy impresionante y se tira y patina en el escenario, no sé qué. Así era Mario. Y resulta que incluso le ponían aquí una cruz, no sé si le tatuaron algo así, una cruz aquí en la frente. Y luego le ponían, maquillaje. Y cuando estaba predicando, se esforzaba tanto y gritaba que sudaba y el maquillaje se iba borrando y iba apareciendo la cruz. Y cuando empecé la cruz, no, pues la gente se desmayaba y los paralíticos caminaban y no sé qué, hacían supuestos milagros. Cuando cumplió 18 años y era mayor de edad, demandó a sus padres por todo el dinero que tenían él, porque hacía negocio con él, porque eran los papás los que manejaban la empresa, y él los demandó a ellos y no sé qué, y bueno, se sabía que era una persona inmoral, promiscua y terrible y borracho y drogadicto y no sé qué, pero era el gran evangelista, Mario. Entonces, él se creía que era un estigmatizado porque le aparecía aquí una cruz, así como color, como sangre o algo así, pero era un engaño. Pero hay personas que se les llama así estigmatizados, los que dicen los estigmas o las señales de Cristo. ¿Se acuerdan? Pablo dice, yo llevo en mi cuerpo, la traducción sería los estigmas, yo llevo en mi cuerpo las señales de Cristo. Por eso algunos piensan que se refería a eso, a que Pablo sangraba de aquí y de acá. No es cierto, eso es una mentira, es una herejía. El texto no dice eso. Si así fuera, tendría que haber más explicación y Pablo nos diría más cosas y nos diría, hay quienes creciendo espiritualmente deben llegar a eso, alguna cosa, pero no, es una mala, pésima, torcida interpretación.
Pero en el mundo ha habido a través de la historia personas estigmatizadas, personas que sangran. Algunos dicen que la explicación es espiritual, que son personas que están tan en íntima comunión con Jesús, que se hacen uno con Él y que sufren eso mismo que sufrió Jesús. Eso es una explicación. Para mí eso es al bote de la basura. Otros dicen que son personas que en realidad lo hacen para engañar y que se causan esas heridas. Pues ni modo que estemos vigilándolos todo el santo día para que no lo hagan, ¿verdad? O sea, otros dicen que no es que se lo hagan voluntariamente, sino que se lo hacen inconscientemente por su estado de confusión espiritual. Tienen un problema, si creen en Dios, pero tienen problemas mentales y en su confusión ellos creen tener eso, un sueño, lo que sea, y que se causan ese dolor, pero sin saber que lo hacen. Por eso algunos de los estigmatizados en la historia pues son muy convincentes, porque hablan muy convincentemente, porque se lo creen. Y se lo creen porque se causan eso sin darse cuenta que se lo hacen por un problema mental. Y otros pues dicen que sí sucede, y que sucede por cosas de la mente y no sé qué, no sé cuál. ¿Cuál idea quieren ustedes de las que he dicho? ¿Saben cuánto es importante saber cuál de todas es? Nos importa un reverendo cacahuate. Usted y yo sabemos que eso no es de Dios. Usted y yo no hace falta eso. Si viene aquí un estigmatizado, que no sé qué, que se lo lleven al hospital, por amor de Dios, y le pongan un tubo, una bolsa de hemoglobina, porque estar perdiendo sangre le va a dar algo, ¿verdad? Sí, o sea, no lo que venga aquí a testificar, no nos salga de aquí, lo llevamos al hospital y al psiquiatra para que haga algo con él. Sí. Cierto. Paz, ¿qué debo hacer con mi hijo que vive en unión libre? ¿Qué consejo le puedo dar? Gracias. ¿Que se case? Punto. Perdón, pero está muy fácil. Que se case. Aunque, pues si es cristiano, ¿verdad? Si es cristiano sería el mejor consejo. Si no es cristiano, despreocúpese de exhortarlo por la unión libre o lo que sea. Su hijo que vive en unión libre es el menor de sus problemas. El más grande de sus problemas es que no tiene a Cristo si no es cristiano. Entonces, si no es cristiano, olvídese de que si vive en unión libre, predíquele el evangelio y se acabó. Y si es cristiano, dígale que anda haciendo, violando el plan de Dios para la vida y el matrimonio, y que se case. Pero si no es cristiano, no se meta en eso. ¿Para qué? Háblele de Cristo. Se acabó. Y si es cristiano, por eso digo que a lo mejor no es cristiano, porque si es cristiano, pues ya le habrá entendido, ya debería estar buscando cómo hacerle para casarse y demás, supongo yo. Perdonen lo simple de la respuesta. Hola, queridas hermanas, Dios les bendiga abundantemente. Tengo varias preguntas. En una enseñanza se nos dijo que Jesucristo fue el primero que resucitó. ¿Cómo se le considera a Lázaro y a otros personajes bíblicos que murieron y resucitaron? Muy bien. Jesús dijo eso, que Él es primicias de la resurrección. Jesucristo habla de eso, que Él es las primicias de la resurrección. No es que se nos haya dicho en la iglesia, no es que el pastor se le ocurrió un día y dijo esa cosa. No, este libro dice que Jesucristo es el primero de la resurrección. ¿Cuál es la razón? Aquí hay una gran diferencia entre lo que le pasó a Lázaro y lo que le pasó a Jesús. Lázaro volvió a vivir. Por cierto, se volvió a morir. Pero Jesús resucitó y sigue vivo. La resurrección es una palabra que puede aplicarse a volver a vivir y se acabó. Pero la resurrección en el sentido teológico y en el sentido en el que Jesucristo es primicia de la resurrección, es la resurrección a la vida eterna. Jesucristo resucitó para vida eterna, es decir, Él no volvió a morir. Lázaro sí volvió a morir, ¿o alguien lo ha visto por ahí en algún lado? No, se murió otra vez. Lo que quiere decir que su resurrección no fue para vida eterna. O sea, no fue la resurrección esa que todos experimentaremos un día para ir al cielo. Por eso Él no fue el primero. ¿Por qué? Porque no fue el primero que resucitó para allá. Él volvió a vivir a una experiencia humana. No estaba su cuerpo glorificado, ni atravesaba paredes. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitado entró a un cuarto? Y dice el texto, dice, y las puertas y las ventanas estaban cerradas. ¿Se acuerdan de eso? Cuando finalmente se enfrentó con Tomás y Tomás finalmente creyó.
En esa ocasión Jesús es resucitado en el sentido de la resurrección para la vida eterna. Y Lázaro no, pues volvió a vivir y lo tuvieron que desamarrar porque, como dijo Alex San Pedro, él estaba haciendo el ridículo. Y si la momia, el regreso a la momia, y lo tuvieron que desamarrar porque él no, su cuerpo no estaba así glorificado en la eternidad, ¿no? Entonces, por eso la Biblia lo dice, no se nos dijo un día, yo lo dije en alguien, no, la Biblia dice que Jesucristo es primicia de la resurrección. Entonces, debe ser cierto si la Biblia lo dice, y la explicación es esa, que una cosa es volver a vivir como el hijo de la viuda de Naín, o como el hijo de la viuda de Sarepta, o como Eutico, el que se cayó del tercer piso. ¿Eutico o Tíquico? ¿Tíquico? Eutico, el que se cayó del techo, del tercer piso. ¿Como quién? Como Talita, Dorcas. O sea, eso fue un asunto diferente. Volvieron a vivir y se volvieron a morir, porque no era la resurrección de la que se habla cuando se dice que Jesús es primicia de la resurrección. 2. ¿Hay algo de pecado o hacemos mal en comer pan de muerto? Pues si de veras es del muerto, es canibalismo. Es canibalismo. Y si es se refiere a un pan de trigo con azúcar y con royal y no sé qué, que se llama pan de muerto, ya saben, en esta iglesia no somos legalistas. Mire, le explico. Si digo que el comer pan de muerto es pecado, porque se llama pan de muerto, porque no es pan de muerto. O sea, no tiene nada de muerto ahí, ¿no es cierto? Pero si se llama así, si decimos que no lo debemos comer porque se hizo en esa celebración, pues ¿qué no tenemos muertos nosotros? Con todo respeto, tenemos que tener sabiduría. Cuando Pablo habla de eso en Corintios, dice que no comas carne, porque tenían problemas de comer carne sacrificada a los ídolos. Las carnicerías, regularmente, la carne que se tenía en las carnicerías, regularmente, era carne sacrificada a los ídolos. La gente de aquella época no comía tanta carne como nosotros, comían pocas veces carne, porque todos los animales tenían un uso previo a la carne. O sea, todos los animales, antes de usarlos como carne, lo usaban de otra manera, como animales de carga, como animales para jalar el arado, como animales para dar lana y todo. Eran animales para usos de otro tipo. El último uso que tenían era carne. Si tenías ya muchos becerros o tenías ya muchos machos, los animales son polígamos, o sea, con un becerro tienes para muchas ovejas, entonces ¿para qué quieres más ovejas machos? Entonces cuando era así, pues sobreabundaban, se mataban, se vendían como carne, pero era el último uso. Así es que no era así como que todo el mundo tenía su becerro, vamos a matarlo para comer. No, regularmente no lo hacían. Pero en los templos paganos se sacrificaban animales en honor a sus dioses. Así que en el mercado estaba difícil encontrar carne que no había sido sacrificada a los ídolos. Estaba difícil, porque la mayoría era así. Y Pablo dice, no preguntes, tú cómetela, no preguntes, por causa de tu conciencia. Y si a tu hermano le es ocasión de comer, pues no comas con él. Pero dice Pablo, porque es débil. O sea, ojo con eso. Porque hay gente que viene y me dice, no, pastor, es que no debe hacerlo porque David le dice que si tu hermano te es ocasión de caer, bueno, a usted le es ocasión de caer, sí, entonces usted es débil. Entonces, ¿qué me está exhortando si la Biblia dice que usted es débil? Porque si a usted le es ocasión de caer lo que estoy haciendo, el débil es usted, no yo. Y si quiere, sí dejo de comer, pero no me haga decir que estoy haciendo mal para que usted esté contento, porque la Biblia dice que usted es un débil. Que usted basa la vida cristiana en si la carne fue sacrificada o no sacrificada, si es pan de muerto, si no es pan de muerto. La verdad, una persona que por causa de esas cosas piensa mal de otro, es un débil. Es un niño en Cristo, no ha madurado. Entonces Pablo dice, tú trágatelo. No dice así, pero es lo que debió decir. Tú cómetelo y no preguntes. Y dice que solamente por causa de un hermano, para no hacerlo tropezar, pues no lo hagas delante de él o lo que sea. Igual es esto. Y lo dice Pablo, ¿y qué es el ídolo? Que lo sacrificaron delante del ídolo. ¿Y qué es el ídolo?
¿A poco le pasó algo del ídolo a la carne? ¿A poco se le metió el espíritu del ídolo a la carne? ¿Qué sabe usted de la carne que compra usted en la carnicería? ¿Qué sabe si los que lo mataron son adoradores de la Santa Muerte y se le ofrecieron la Santa Muerte? Porque el día de hoy también puede pasar eso. ¿Qué sabe usted si se emborracharon esos matanceros? Estaban bien briagos, bien borrachos, contando obscenidades mientras mataban al porquito. ¿Y qué? ¿Se nos meten esas obscenidades porque viene la carne contaminada? Sí, viene contaminada, pero de cistercos y de no sé qué, por eso hay que cocinarla bien. Pero no de lo otro espiritual. ¿Qué? Dice Pablo, ¿qué es el ídolo? Igual, pues, la fiesta de los santos difuntos también me parece que es un asunto muy mal manejado en el mundo evangélico y muy legalista. Hay venido conmigo personas que dicen, hermano, la hermana fulana, ¿qué cree? Fue al panteón. Yo digo, ¿cómo supieron las mujeres, las Marías, cómo supieron de la resurrección de Jesucristo? ¿A dónde fueron? ¿Y hay algún reproche? ¿Hay algún reproche de que no deben ir, no vuelvan a ir? ¿Cómo se les ocurre ir? ¿Hay algún reproche? ¿No? ¿Qué hicieron los judíos cuando salieron de Egipto con los cuerpos de los difuntos Jacob y José? ¿Qué hicieron? Los sacaron, los exhumaron y se los llevaron a Israel, la tierra prometida. ¿Para qué? Si no eran más que restos, ¿para qué? Le dieron honor, le dieron culto a un muerto. No, era su historia. Le dieron honor a su historia, a unos patriarcas importantísimos que, por cierto, dijeron como última voluntad, si muero lejos de ti, ¿cómo dice? Que me entierren en mi tierra o no sé qué. O sea, pidieron ser llevados a la tierra prometida y en honor a su recuerdo lo hicieron. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Se le echó toda la hermana. Entonces, si es una hermana que va al panteón, yo no tengo problemas. Ahora, que crea, que le lleve comida a su ex esposo, a su hijo, y que piense que su hijo viene y se lo come, ahí sí me parece que la hermana no ha venido a los cultos, no tomó la campaña Enraizados, por Dios, sí está bien mal, doctrinalmente hablando. Pero que vaya por respeto a la memoria de su pariente, a hablar con Dios. Hablar con Dios. Si habla con la persona, como dicen la tanatología, recomienda, ¿no es cierto, hermana? ¿Quién es tanatóloga aquí? ¿Alguien? ¿Sí, usted? ¿Alguien, no? La tanatología dice que es bueno hablarle al difunto, pero es un tipo coco wash, ¿verdad? Porque no está ahí. Uno que cree, yo sí creo que hubo cosas que no le dije a mi padre, que no le canté su canción bonita, porque sí le canté la fea. Se la cantó mi hermana, pues, pero la bonita no se la canté. Pero no, nunca se la he cantado yo así como, papá, donde quiera que estés. No, porque tengo bien claro en mi teología que no me escucha mi padre. O sea, no me puedo estar haciendo yo loco a mí mismo cantándole a mi papá. No lo necesito. Pienso que si estuviera muy descontrolado y así en el hoyo emocionalmente hablando, a lo mejor lo necesitaría, nomás como para desahogarme, pero nunca lo he necesitado, gracias a Dios. Pero entonces, pero hay un límite en el que debemos tener cuidado, porque de repente hay gente que no quiere nada, que digas nada, es más, que ni llores en el funeral de tu mamá. Pues ¿cómo que no vas a llorar? Pues ¿cómo que no vas a llorar? Se te murió tu hijo. No llores, porque acuérdate, hay esperanza. Sí hay esperanza, claro que sí, pero no lloro por él, lloro por mí que me quedo sin él. O sea, si no lloro por él, lloro por mí. Jesús lloró, por supuesto. Entonces, creo que hay un límite de esas cosas. Y del pan de muerto cae en ese lugar. Es pan. A mí personalmente no me gusta. A mí no me gusta. Igual que las roscas de Reyes, no me gustan. Y no como, no porque sean asunto religioso. No, bueno, ahorita ya hasta daño me hacen. Ahorita. Pero no sé qué tiene el pan de muerto. No sé, tiene una sustancia extra que no le ponen al demás pan, que a mí no me late. Algo que a mí no me late, ni cuando no era celíaco lo comía, porque no me agrada. A mí no, prefiero una concha normalita, o sea, de pan de vivo, no de muerto, que un pan de muerto que tiene ese saborcito. Y yo soy bueno para el paladar, yo debí ser chef, le digo a mi esposa. Sí, y ese paladar, esa sustancita,
no me gusta. Pero, por favor, usted delante de mí atásquese, los que quiera. No hay, es comida, es una tradición mexicana. Quiero concluir. Si usted dice, no, es que debemos abstenernos de todas las cosas que tengan que ver con eso, entonces váyase a Marte o a Plutón, porque en este planeta hoy es el día de Saturno. ¿Es sábado? Hoy es Saturnalia. Hoy es un día que le puso el nombre en honor a Saturno y al Dios que representa. Y usted está idolatrando a ese Dios y a ese planeta por vivir en este planeta, y este día se llama sábado. Ahora usted dice, no, pastor, yo no estoy orando a nadie. Exactamente. Y cuando se come el pastelito ese, el pan ese, tampoco está adorando a nadie. Si acaso está engordando, pero no está adorando a nadie. Número 3. No se deben visitar tumbas o nichos de nuestros seres queridos que han partido. Ya lo expliqué, ¿verdad? Ya lo expliqué. Otra. La pregunta que yo tengo respecto a después de la muerte, si de inmediato vamos a la presencia de Dios para quedarnos ya con Él, o bien vamos a estar durmiendo hasta su venida, por supuesto sin gozar de la presencia de Dios y su reino. Creo que esta pregunta me la han hecho cada ocasión de Pregunten al Pastor, sin falta, ¿verdad? Sí, quiero decir, todo sigue igual. ¿Debo contestarle de todas maneras? Miren, hermanos, hermanas, es difícil explicar la respuesta. Yo la tengo muy clara en mi mente, pero no sé cómo explicarla. El problema es que en la Biblia dice los que duermen. Habla de los que duermen. Pero en otros pasajes habla de estar de inmediato con el Señor. Por ejemplo, porque de los que duermen nos queda claro, por eso viene la pregunta. Pero Pablo dice, no sé qué escoger, soy puesto en estrecho, porque quisiera ya irme a la presencia del Señor o quedarme en la tierra por causa de mis hermanos para seguir predicando. Si Pablo pensara que se iba a quedar dormido, no tendría por qué ser puesto en estrecho. Él escogería, no, me quiero quedar lo más posible. Pero no, él dice que tiene dos opciones, irse ya o quedarse a seguir predicando. Porque entiende que si se muere, se va ya. Si entendiera, voy a dormir, él mismo habla de los que duermen, él mismo usa ese término. Pero si él creyera que dormir significa estar aquí en un estado de catalepsia o en un estado de ni pena ni gloria, tipo el limbo de los niños, que ya dijimos que ya lo cancelaron los católicos, ya no hay. Había un chorro de niños ahí, ya los despecharon todos al cielo, porque ya no hay limbo. Pero que permanecen en un lugar sin pena ni gloria, esperando la resurrección final. Si Pablo hubiera pensado eso, entonces no hubiera tenido la disyuntiva de querer quedarse o no irse. No, me quiero ir ya, ¿para qué? Porque es de inmediato. Si no quiero permanecer aquí inútil, durmiendo. Ese es el problema, que hay textos que hablan de las dos cosas. La única explicación que yo tengo es la siguiente, porque no puedo decir que la Biblia se contradice, eso no lo puedo decir. Entonces la única explicación que tengo es la siguiente. Los textos que dicen los que están durmiendo son textos desde el punto de vista nuestro, humano. Nosotros los humanos vivimos en un tiempo, el tiempo transcurre. Ustedes y yo conocemos que hay ayer, habrá mañana y hay hoy. Esa es una experiencia humana. El tiempo es una experiencia del universo material. No es una experiencia del universo espiritual. Dios no transcurre. Dios no tiene pasado ni futuro. Dios es presente continuo. ¿Entiende usted eso? No, yo tampoco. Pero es un hecho que hay una gran diferencia entre lo terreno humano y lo divino. El apóstol Pablo dice, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, conozco a un hombre que fue al cielo, se refiere a sí mismo, y dice que vio cosas inefables que no le es dado decir. Si usted va a China, usted viene y nos dice, no hombre, en China hay unas cosas, hagan de cuenta con una carreta, pero en las ruedas y usted nos explica, porque las carretas de acá se parecen a eso que vio usted.
O vio una fruta, pues es una cosa así que no sé si era pera o manzana, pero era entre manzana y pera, porque usted conoce. Pero cuando usted va al cielo, regresa y dice, pues vi una cosa que pues era algo que no lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque no hay nada de aquí que se parezca a lo de allá, incluyendo el transcurrir. Allá no se transcurre, la eternidad es eternidad, no es ayer. Ese texto que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, analícelo. El texto no dice que en el cielo los días son muy largos, no, dice un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No dice que los años son muy largos, no, dice que según aquí son muy largos o muy cortos, es lo mismo. No existe allá el transcurrir. Entonces yo creo que cuando yo muera, para ponerme ejemplo conmigo y no con ninguno de ustedes, para no decir cancelo, yo creo que cuando yo muera, de inmediato despertaré en el final de los tiempos. Como si todos ustedes también hubieran muerto y nos vamos a ver allá bien. ¿Qué? ¿Ya llegamos? Pues yo me acabo de morir y usted, pues ¿cuándo se murió? Como si todo se hubiera acabado. Y usted dice, no, porque ahorita unos están durmiendo. ¿Según quién? Según nosotros que transcurrimos, según nosotros en donde manejamos las cosas ayer, pasado, futuro, pero en la otra vida no existe eso. Sé que es muy difícil entender esto que estoy diciendo, pero no tengo otra explicación que decirles. Así es que, si quiere, se lo contesto con una cosa más práctica. Cuando morimos nos vamos de inmediato al cielo. Sí, punto. Sí, de inmediato. Si al ladrón bueno, que no era bueno porque era ladrón, le dijo, hoy estarás conmigo. ¿Sabe qué dicen los que opinan que se duerme uno un rato? ¿Sabe qué dicen? No, ese fue un caso especial. Ese fue un caso especial porque era ahí en la cruz y así como que algo muy espectacular y su fe muy espectacular porque está siendo crucificado y le dijo, hoy estarás conmigo en mi paraíso. Otro dice, no, es que el paraíso no es todavía el cielo, por eso le dijo paraíso. Entonces ahí en medio, entre el cielo y acá, ese lugar sin pena ni gloria, intermedio, tipo limbo para grandes. Todas esas implicaciones yo no las puedo creer, ninguna de esas. Entonces no se preocupe, cuando muramos, de inmediato estamos en el cielo. Cuando decimos que Daniel despertó en el cielo, tenemos razón. Y usted dice, pero yo no estoy ahí. Y usted está diciendo que todos juntos, sí, yo no estoy ahí porque yo transcurro. Pero para Daniel el tiempo no transcurre. Para Daniel no hay tiempo. Como para Dios no hay tiempo porque Él está en otra dimensión, atemporal. Así es que, ¿cómo se explica eso? No se puede porque usted y yo solo vivimos en mañana, pasado, ayer, hace ratito. Eso nos mueve. Pero en la otra dimensión no existe tal cosa. Está difícil entenderlo, lo sé. Pero de todas maneras, para que se quede claro, morimos y nos vamos al cielo ipso facto. Entonces, por eso, pero no ande apurándose usted, Pérez, no ande queriéndose apresurar. Por eso, si va a comer pan de muerto, porque yo dije que no hay problema, sí, pero no se atasque tampoco, ¿verdad? ¿Qué más? Sí. Hola, yo le quiero preguntar al Paz, ¿cómo podemos tratar a los gays y lesbianas, sobre todo cuando quieren integrarse a diferentes ministerios de Oreb? Tenemos un caso y no sabemos qué hacer. ¿Las preguntas serán anónimas? Sí, miren, ¿cómo debemos tratarlos? Se lo voy a responder con otra pregunta, con 3 preguntas. Primera pregunta, ¿todos los que formamos parte de la iglesia Oreb somos perfectos, impecables? No. Muy bien. ¿Hay en nuestra iglesia chismosas, mentirosas, gente que se roba los diezmos? Según los tesoreros, el 50%. Según los tesoreros, el 50% de nuestra membresía no diezma. Lo que quiere decir que tenemos un 50% de, según Malaquías 3, ¿de qué? ¿Cómo se llaman esos? Ladrones. Me habéis robado. Si dice el que bueno. Tenemos en nuestra iglesia personas que odian, personas que envidian. La pregunta es, ¿cómo los tratamos? Entonces, ¿cómo debemos tratar a una persona que sabemos que tiene ese problema? Yo lo trataría igual que al mentiroso, igual que al chismoso, igual que al que se roba los diezmos.
¿Por qué voy a tratarlo diferente? Ah, es que su pecado es más escandaloso. ¿Según quién? ¿Según qué evaluación? ¿Según qué categorización de pecados? La Biblia dice que no hay pecados veniales. Todos son mortales. Todos. Que si violamos un pequeñito mandamiento, hemos violado toda la ley, dijo Jesús. Así es que, ¿cómo debemos tratar a las personas con un problema así? Con el mismo amor que tratamos a las otras personas. Ahora, ¿les exhortamos? Sí, por supuesto. Claro que sí, les exhortamos, por supuesto. Y les decimos, yo sé de personas en nuestra iglesia, tanto hombres como mujeres, que tienen ese problema. Algunas de esas personas están luchando, están venciendo. Algunas de esas personas han logrado no ser sexualmente activos, o sea, no relacionarse sexualmente con nadie. Algunas de esas personas me confiesan que no tienen atracción por el sexo opuesto. Es que no pueden buscar una persona de su opuesto. Yo le digo, pues tampoco busque una persona de su sexo, mismo sexo, porque eso pues es algo que le destruye en primer lugar y va en contra del plan de Dios. Entonces manténgase en celibato, ¿no? ¿Sí me explico? Pero siguen luchando y siguen teniendo la atracción. Y hay personas que han sido sanadas. Es más, sé de una persona que se casó y tiene hijos, una mujer. El día que fue a hablar conmigo, hasta su novia iba, o su amante iba, y estaba en desacuerdo con todo lo que yo le decía a esta persona, pero gracias a Dios venció el Señor y esta persona se sanó y bueno, se casó después de un tiempo y hasta hijos tiene. Y veo que Dios le permitió resolver eso y se sanó de verdad. Pero hay personas que no, pero igual el chismoso, hay chismosos que no se sanan. Y hay mentirosos que también no se sanan y algunos están luchando y aceptan que son chismosos y envidiosos y rateros y están luchando, pero hay quienes ni siquiera aceptan que son chismosos, rateros o envidiosos, ni siquiera aceptan. ¿Cómo van a sanar si ni siquiera aceptan? Así es que de esos ni esperanza hay, porque ahí le van a seguir. Entonces, somos muy discriminadores de ciertos pecados cuando la Biblia dice que todos son iguales. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Si sabemos de su caso y es evidente o lo han dicho, yo sí creo que no podríamos tenerles en algunos ministerios. Había hace algunos años una persona joven que era evidente su homosexualismo, de hecho era afeminado también. Y yo estoy triste porque pienso que se enojó mucho y se sintió, no sé, tal vez, ¿cómo se dice?, discriminado o algo así. Pero la verdad es que no era eso. Lo que era que había ahí algunas mamás de la iglesia y hubo algunos maestros también que se manifestaban con mucha preocupación porque era maestro de niños y niñas, pero de niños. Y entonces lo querían mucho, esa personita. Y pues se le quitó de maestro y se enojó mucho y se fue a nuestra iglesia, pero la verdad es que no era discriminación para su condición o su estilo de vida, sino era, pues es que había mamás quejándose de eso. Digan, no, pues es que mi hijo va y sale corriendo y a ese joven se le nota que si no era ni siquiera algo así como oculto, sino que se le notaba a distancia, y si no podíamos mantener eso, especialmente por la preocupación que hay, los niños deben ser cuidados, ¿no es cierto? Me explico, ¿verdad? ¿Me entienden? De hecho, durante un tiempo toleramos eso, aunque pues yo sí notaba la situación y me parecía que sí teníamos razón en pensar que tenía un problema de ese tipo, pero lo toleramos durante un tiempo. Cuando hubo quejas y manifestaciones de personas, entonces decidimos no darle ese ministerio. Me hubiera gustado que siguiera viniendo a la iglesia, que siguiera escuchando palabra del Señor y tal vez Dios le hubiera hablado más, no sé, pero no, y pienso que sigue en la misma dirección. Ahora, lejos de la iglesia, pues a lo mejor hasta con más ganas o no sé, libertad. Pero yo sí creo que sí debe limitarse, como pues si alguien no ha vencido el problema de la drogadicción o no ha vencido el problema del alcoholismo, pues sí, también, ¿verdad? Hay ciertos ministerios que no le damos, ¿verdad? Ciertas cosas, ¿por qué? Por su condición, por su misma debilidad, igual. También a una persona que es chismosa o por ejemplo, debo decirles, por ejemplo, entre los siervos, pues no debemos tener personas que no diezmen. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Si hay uno de los siervos que no diezma, pues este año le voy a pedir yo su renuncia, ¿verdad?
y que no sea ya siervo, porque ¿cómo es posible que en ese nivel de liderazgo y no está viviendo la vida cristiana que debe ser? Asimismo, cualquiera otro que tiene una situación en un área determinada, pues hay ministerios en los que no puede participar, pero no deberíamos a ninguna de esas personas prohibirles venir, asistir, escuchar la palabra. ¿Cómo? Si ese es el punto, que necesitan palabra. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Si ese es el detalle, que necesitan palabra y los corremos, pues entonces ¿a qué horas van a recibirlo? Entonces debemos tratarlos con el mismo amor que tratamos a todos los demás pecadores, o sea, a nosotros, de la misma manera que trato al del espejo, porque el del espejo también es pecador, y yo sí lo trato bien, y ¿por qué tratar a otro de diferente manera? ¿Está claro, hermanas? Luego dice, otra pregunta es explicar capítulo 6 de Hebreos. Pues está muy largo, ¿cuál es? Un texto en especial, aquello de no queda más sacrificio. Muy bien. Ese es un texto que utilizan los que creen en la herejía de la caída de la gracia. Comienzo así bravo, violento, para que quede claro. Los que creen que la salvación se pierde. Ese es un texto favorito de ellos. El problema es, otra vez, una mala interpretación. Con todo respeto, es ignorancia. La Biblia es un escrito. Lo escribió un humano, inspirado por Dios, pero lo escribió un humano y Dios respetó su mente, sus experiencias, sus intenciones. Los 4 evangelios no son igualitos, son diferentes. Incluso hay aparentes contradicciones, no son contradicciones, son sencillamente puntos de vista diferentes. Cuando el Señor sanó a Bartimeo, había otro ciego ahí. En la misma historia de cuando Jesús sanó a 2 ciegos, un evangelista dice de 2 ciegos, el otro evangelista dice que era Bartimeo. El que dice que era Bartimeo no dice, y no había ningún otro ciego, no dice eso, nomás dice Bartimeo. ¿Por qué ese solo pone Bartimeo? Porque Bartimeo es miembro de la iglesia para ese entonces y ese escritor sagrado lo conoce y se enfocó en Bartimeo, porque para su propósito él quería a los hermanos de la iglesia, a los que le está escribiendo el evangelio, quería que lo supieran. El otro no, el otro escribió más universalmente y puso pues 2 ciegos y gritaban, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Es el punto de vista, no es contradicción. Muy bien. Por eso cuando intentamos la Biblia tenemos que entender quién lo escribió, a quién se lo escribió, por qué se lo escribió. En Corintios dice que la mujer que hay en la sinagoga, que no hable, que le pregunte a su marido en su casa. ¿Han leído eso? Y entonces, ¿qué hace la hermana Yani predicando? Incluso a hombres en el culto de resurrección. Y ustedes dirigiendo el culto de resurrección, sin velo en la cabeza. Y Pablo dice ahí que usen velo. Pero ustedes y yo entendemos eso. Y usted, no veo ninguna con velo, salvo la hermana que trae capucha, pero porque tiene frío. Lo que quiere decir que usted entiende, no, pastor, es que es otra cultura y le escribió otro. Sí, exactamente. Y Pablo escribe la primera a los Corintios porque vinieron los de Cloé, no sabemos quiénes son, si es familia, pueblo, lo que sea, eso de Cloé no sabemos qué cosa es, pero vienen unos llamados los de Cloé y le dicen a Pablo todo lo que está pasando en esa iglesia, problemas, divisiones, chismes y demás, y Pablo les escribe una carta disciplinaria. Si en este momento estuvieran 2 hermanas plática y plática, aquí la hermana Betsabé y la hermana Yani, plática, chisme y chisme. Y hermana Betsabé, por favor, siéntese a este lado. Si yo hiciera eso, no significa que cada sábado la hermana debe sentarse ahí. No, ahorita es una disciplina para este caso en particular, porque estas mujeres están de pericas y no me dejan hablar. ¿Sí está claro? Cuando Pablo dice, no permito que la mujer, lo está diciendo a Corinto. ¿Por qué? Porque en Corinto hay iglesias paganas que las lideresas son mujeres, son sacerdotisas y por cierto son prostitutas sagradas, que su ritual de adoración a su diosa o Dios consiste en obscenidades. Y entonces por eso Pablo le dice, no se peinen con peinados ostentosos, no se pongan pendientes, porque así se visten las sacerdotisas de esos. ¿Está captándome la idea? Pablo está a una condición particular, está diciéndoles una disciplina particular. Entonces interpretaríamos terriblemente mal la Biblia si no supiéramos que lo escribió Pablo porque le dijeron los de Cloé
a una ciudad, Corinto, que tiene estas condiciones. Si no supiéramos todo eso, no entendemos el texto. Muy bien, vayamos a Hebreos. Es la carta a los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Judíos. ¿Recibieron la palabra? Sí. ¿Recibieron el Espíritu? Sí. ¿Recibieron las promesas de Dios? Sí. ¿Qué les hacía falta? Son judíos. Desde Abraham, desde Génesis, son el pueblo de Dios, escogido de Dios. Y Dios les ha dado su palabra, su Espíritu, su protección, todo. Están en la gracia de Dios. Están protegidos, son el pueblo escogido, la gracia de Dios. Pero les hacía falta una cosita. Vino el Mesías, creen en Él, ya la hicieron. Pero viene el Mesías, lo rechazan. Cayeron de la gracia. Ellos, pero no nosotros. No habla de un cristiano que va a la iglesia, que se convierte como nosotros, que se bautiza y luego un día se aparta y se va y ya no queda más servicio para él. No habla de eso. Habla de los judíos que recibieron todo de parte de Dios. Estaban en la gracia de Dios. Y cuando llegó Cristo, lo crucifican. No creen en Él. Y es a lo que se refiere el autor o la autora de la carta. ¿Qué queda para ellos? Nada. ¿Por qué? Porque lo que les hacía falta era aceptar a Cristo. De hecho, me parece que de lo que habla ese pasaje es del pecado imperdonable. ¿Se acuerdan? Enraizados. ¿Qué es el pecado imperdonable? El rechazo deliberado, voluntario y consciente y también irreversible de la gracia salvadora de Cristo que nos presenta el Espíritu Santo. Por eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es el rechazo. Bueno, ellos, lo que está hablando es eso, rechazaron la salvación. Y todo lo que dice que habiendo recibido el Espíritu y la palabra, sí, es porque es Hebreos. ¿En qué carta está ese texto? La carta a los Hebreos. ¿Quiénes son los Hebreos? No. Son una cultura de judíos, es decir, de personas que recibieron todo de Dios. Si este texto se lo hubiera dicho quien sea, a otra cultura, en Corintios, o a los romanos, a los gentiles, entonces estaremos pensando, caray, está hablando de personas que siendo gentiles se hacen cristianos y luego de repente reniegan de todo eso. Entonces se trata de la caída de la gracia, pero no, es una carta dirigida a los hebreos. La carta a los hebreos es una carta que escribe a alguien, no sabemos quién, si hombre o mujer, no sabemos, pero fue escrita a una comunidad de hebreos que seguramente tenían interés en conocer a Jesucristo. Es probable que había ahí algunos cristianos en esa comunidad, pero es muy seguro que todos muchos eran solo judíos, buenas gentes, seguramente porque no por nada querían saber más de Jesús. Y el autor o la autora de esta carta les explica Levítico y Hebreos, les explica las cartas, los libros de Levítico y Hebreos en términos de Cristo. Les dice, el sumo sacerdote es Jesús. Ese sumo sacerdote se murió y ya se murió. Y era ¿cómo se dice? Pasajero, pero el Cristo es el sacerdote permanente. Y el autor les explica eso, les explica todo lo del sacerdocio judío, pero se los explica en términos cristianos, como lo que vamos a hacer en el camino de Maús, por cierto. Pero les dice, pero si habiendo recibido todo lo que recibieron los judíos de raza, y lo rechazan, pues no queda más para ellos. ¿Por qué? Porque la salvación de los judíos, igual que la salvación para cualquier ser humano, es aceptar a Cristo. ¿Quedó claro, hermanos míos? ¿Una pregunta más o dos más o cuántas más? Dice el texto, otra pregunta explica, ¿en qué texto me puedo basar para decir que no es bueno? ¿Que no es bueno qué? ¿La calaverita es buena? También las ofrendas y disfraces, al ser una tradición mexicana, se refiere a calaverita, se refiere a las panes de calaveras o a las calaveras que se hacen de que vino la parca y se llevó a la hermana en el sábado de mujeres. Me parece que también se aplica todo lo que hemos dicho. Creo que está fácil responderla por todo lo que más que hemos dicho, que debemos analizar las cosas. Miren, el gran problema de la fiesta de estos días de los difuntos, el gran problema en nuestro país viene de dos fuentes. Una de ellas de la festividad llamada Halloween, que tiene que ver con una festividad allá del norte de Europa, donde se hacían ceremonias satánicas y demás, y se contamina con eso. Desgraciadamente en muchas escuelas de niños es lo que celebran más eso
que la original fiesta tradicional mexicana de los muertos. Debo decirles que en la cultura cristiana, a través de la historia, nunca hubo problema, siglos atrás, nunca hubo problema de celebrar un día de muertos, de entender que hay quienes nos antecedieron, así como hacemos memoriales. Esta iglesia me conoció a mí en un memorial. Yo fui invitado aquí de pastor porque prediqué en un memorial. Cuando murió el hermano don Rolando Gutiérrez Cortés, al mes se hizo un memorial. Fue sonado a nivel convención nacional, fue mal visto. No era tradición hacer eso en las bautistas. Dije, ¿cómo es posible? Hicieron un culto a un muerto y no sé qué decían. Yo, como fui el invitado a predicar, yo ni sé por qué me invitaron a mí, porque yo no era discípulo de don Rolando ni nada de eso, pero cosas de Dios. Yo fui el que predicó, yo le decía a la mesa directiva y a otras personas, yo no vi que adoraran al hermano Rolando, ¿no? Fue honrar a Dios por causa del hermano Rolando. Fue agradecerle a Dios la vida de un hombre. Ni pidieron por él, ni hablaron con él, ni le dijeron, Rolando, donde quiera que estás. No, nadie vio hablar con él, como hacen en una misa de cuerpo presente, si hacen eso, ¿verdad? Le hablan al muerto y no sé qué. No vi nada hacer eso. Todo lo que vi fue que la iglesia le dijo a Dios, gracias por ese gran hombre que nos tuviste aquí de pastor unos años. Entonces yo hasta defendí el punto. A través de la historia, eso siempre fue en el cristianismo, siempre. Los cristianos de otros siglos celebraban el Día de Muertos. No dándole comida a los muertos, ni hablándoles, no, recordándolos, orando a Dios y dando gracias por los abuelos, por los padres, no poniéndoles ofrendas, nada, no. Algunos sí prendían velas, pero no para ellos, sino simbólicas, velas simbólicas de vida o lo que sea, y así como se apaga esta vela, se apagó la vida de mi hijo o de mi padre, pero gracias a Dios porque me lo diste. Yo a eso no le veo problema, Por eso en Estados Unidos, en iglesias cristianas, en iglesias bautistas, se celebra ese día. Y los niños van disfrazados de Superman, del hombre araña, de Caperucita, de qué sé yo, no de monstruos. Porque eso de los monstruos es de otra cosa, de otra celebración. De la celebración esa del travesura o ¿qué? Dulce o travesura. El problema en México es que se mezcló todo. Y es un revoltijo. Y hay niños que van disfrazados del hombre de hojalata y acá una brujita. Y se revuelve todo. Yo nunca he propuesto aquí en la iglesia, porque sé que algunas personas se rasgarían los vestidos, pero ya ve que tuvimos un día de vivos aquí en nuestra iglesia. Yo no tendría problema, se los digo de veras, yo no tendría problema que en el día de vivos que celebran nuestros niños aquí se disfrazaran. No de monstruos, no de ¿cómo se llaman esos? Zombies, no de zombies, no de Frankenstein, no de brujas, pero que vinieran disfrazados de lo que quieran, de futbolistas, del Rey León, de lo que quieran, porque a los niños les gusta disfrazarse. Entonces, insisto, en Estados Unidos hay iglesias evangélicas que celebran eso con sus niños, no de monstruos, no celebran, digamos, el Halloween, sino celebran la fiesta de los difuntos y les enseñan a los niños pues que hay historia, que hay gente en el pasado que hizo bien. ¿Cuál es el problema de eso? Es hermoso enseñar eso. Yo soy historiador, ustedes saben, en el seminario mi énfasis fue teología e historia, y me gusta mucho la historia. Me gusta contar cosas ahora que tuvimos la campaña de el año pasado, que hablé del Martín Lutero, ¿recuerdan ustedes? Me gusta eso, me gusta contarles historias porque es bueno saber lo que hicieron los héroes. Y sería bueno que nuestros niños supieran eso, que les contáramos de mi papá a mi nieto, contarle que su viene siendo bisabuelo, ciertas características, y que él diga, qué suave, de ahí vengo yo. ¿Cuál es el problema con eso? Y si hay un día especial en que hacemos eso, insisto, nuestro gran problema en México es que lo revolvemos con la fiesta de Halloween y también con nuestra tradición azteca. Y ya es un trino chivo, un arroz con salchichas, que bárbaro, que ya no sabemos qué es qué. Una es la tradición de los antepasados, porque eso de ponerles de comida no es de Halloween, eso es nuestro, es desde que Mexicalpan de las Tunas. No es cierto, pero lo otro de los monstruos y las demonios, los diablitos y las brujas, eso es otra. Ojalá pudiéramos limpiar de todo eso y como cristianos celebrar nuestra fiesta de los difuntos
como Dios manda, o sea, acordándonos de nuestros héroes y sabiendo de ellos. Los judíos celebraban cosas así. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le dijeron, cuando entró a la ciudad, Hosana el que viene en nombre del Señor? ¿Se acuerdan de eso? Esa canción se cantó a un Judas Macabeo que vino de reconquistar Jerusalén, de un Antíoco Epífanes, me parece que se llamaba un rey sirio que había conquistado a los judíos y había cometido un sacrilegio sacrificando una puerca en el altar del templo judío. Y se levantaron en arma toda la familia de los macabeos, eran una serie de hermanos, eso está en el libro apócrifo o deuterocanónico que se llaman macabeos, hay 1, 2 y 3. Y resulta que la historia es una historia de héroes, pero lo que debemos saber es que uno de los macabeos ayudó a la victoria porque el ejército enemigo tenían un ejército muy grande y usaban elefantes como tanques de guerra y eran invencibles. Pero este joven macabeo descubrió cómo destruirlos y con una lanza se metió debajo de un elefante y le enterró la lanza. Por supuesto que él murió, pero hubo otros judíos dispuestos a hacer lo mismo y así vencieron al ejército enemigo. Así es que esa fiesta era una fiesta de héroes que murieron. ¿Sí estoy hablando claro? ¿Cuál es el problema? O sea, no está en la Biblia, está en un libro apócrifo, pero es parte de la historia judía. Y esa cancioncita que le cantaron, esa cancioncita la cantaron a Jesús, recordando eso, eres nuestro héroe. En este caso no era un héroe que murió, sino uno que iba a morir, pues lo que ellos no sabían. Entonces, cuidado con eso, con rechazar todo. ¿Tiene algo de malo recordar? ¿Cuántos aquí tienen seres queridos que murieron muy amados? ¿Cuántos? ¿Es malo recordarlos? ¿Es malo decirle a usted a sus hijos, mira hijo, un día hace el guiso favorito de su abuelo, mira, esto le gustaba a tu abuelo, y no se lo damos al abuelo ni esperamos que venga a comer, por Dios, no. Por cierto, es bastante poco y entonces no va a alcanzar, pero está lindo decirle a los hijos, a los nietos, le gustaba a tu abuelo esto. ¿Y qué crees? Él mismo mataba a la gallina y la traía ya pelada y yo se la hacía. Qué lindo, ¿no? Entonces cuidado con eso, no condenemos todo a priori solamente porque un legalista vino y nos dijo que eso es del diablo y no sé qué. He dicho. Oramos. Todas las demás cosas que preguntaron las voy a abordar en el próximo programa por internet que se va a llamar Pregúntele al Pastor, versión recargada. Señor, gracias te doy porque me das permiso de compartir con mis hermanas respuesta a las preguntas, a las cuestiones, a las dudas. Qué lindo es, Señor, tener dudas y qué lindo es poder resolverlas porque tu palabra es clara. Ayúdanos a ser una iglesia sana, una iglesia no legalista, no santurrona, Señor, una iglesia santa de verdad. Una iglesia que vive tu palabra, Señor, no legalismos o tradicionalismos. Sí, que no nos contaminemos del mundo, que nos limpiemos de todas esas cosas negativas y feas que hay en el mundo, pero que tampoco, Señor, tampoco condenemos a hermanos que en su libertad pueden expresar su amor o pueden expresar sus convicciones de una manera distinta que nosotros. Ayúdanos a ser una iglesia llena de amor, pues. Bendice a mis hermanas, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.